La oscuridad no siempre habita en lugares apartados. A veces, se instala en las casas humildes, en los barrios tranquilos, en los gestos cotidianos de quienes en apariencia solo desean amar. Así fue el caso de Luz de los Milagros Prieto y su madre, Norma Morales. Dos mujeres unidas por la sangre y por un destino que jamás debieron compartir. Una tragedia que conmocionó a Neuquén y a todo el país, no solo por la violencia del crimen, sino porque fue, en muchos sentidos, previsible. Era el domingo 12 de febrero de 2023. En la madrugada, un policía patrullaba el Parque Industrial de Plotier, una zona descampada de la Patagonia argentina. Eran aproximadamente las 5 de la mañana. En lo que debía ser una ronda de rutina, el uniformado se topó con una escena escalofriante. El cuerpo mutilado de una mujer. El torso y las piernas yacían al aire libre, mientras la cabeza y los brazos habían sido meticulosamente colocados en una bolsa de residuos. Aquel hallazgo, sin nombre aún, solo era el inicio del horror. Horas antes, en el barrio Los Hornitos de la ciudad de Neuquén, los vecinos comenzaban a inquietarse. Norma Morales, de 58 años, y su hija Luz, de 20, no habían sido vistas desde el viernes. Luz no se había presentado a trabajar y su celular estaba apagado. Lorena Bustos, hermana de Luz e hija de Norma, fue alertada por los vecinos. A las 21 horas del domingo, llegó al domicilio familiar con efectivos policiales. La puerta fue abierta por Jorge Antonio Lagos, la expareja de Norma, con una serenidad tan calculada que parecía ensayada. Su rostro, inexpresivo, contrastaba con la tensión del momento. Sin titubear, afirmó que Norma y Luz se habían ido a un velorio, que no estaban en casa. Pero sus palabras carecían de emoción, de lógica, de humanidad. Los vecinos, apostados en la vereda, lo observaron con sospecha. Conocían bien su historia con Norma. La policía, que ya tenía en sus manos una denuncia por desaparición, percibió lo mismo. Su mirada vacía, esquiva, era la de un hombre que ocultaba algo atroz. Cuando los efectivos decidieron ingresar al domicilio, Lagos intentó huir. Corrió unos metros, pero fue detenido de inmediato. Lo que vino después marcaría la vida de todos los presentes. Al entrar a la vivienda, un hedor fétido los guió hacia una de las habitaciones. Sobre la cama, en posición fetal y con el cuerpo cubierto de heridas, yacía Luz de los Milagros. Su habitación se había convertido en un escenario de muerte, con sangre en las paredes, en el colchón, en el piso, incluso en el patio. Entonces la conexión fue inmediata, brutal, como un golpe seco en el pecho. El cuerpo desmembrado hallado esa misma madrugada en Plotier no correspondía a una víctima desconocida, ni a un crimen aislado. Era Norma Morales, madre de la joven que yacía sin vida en su habitación, madre e hija separadas en el asesinato, unidas en la tragedia. El horror se duplicaba. Ambas habían caído en manos del mismo verdugo, Jorge Antonio Lagos. La frialdad con la que ejecutó ambos crímenes dejaba en evidencia una planificación macabra, una mente dominada no por el amor, sino por la posesión y la violencia más absoluta. Luz era una joven querida por todos, amable, comprometida, trabajadora. Se había graduado del secundario hacía poco y trabajaba en la atención al cliente de un mercado local. Soñaba con independizarse, pero aún vivía con su madre. A pesar del amor entre ellas, Luz solía dormir en casas de amigas. La razón era clara, el ambiente tenso en casa desde que Norma había retomado su relación con Lagos. Jorge Antonio Lagos no era solo un exnovio despechado, era un hombre marcado por una historia constante de manipulación, hostigamiento y violencia emocional. Durante más de 3 años, su relación con Norma Morales fue un ciclo repetido de rupturas, reconciliaciones forzadas y discusiones cada vez más intensas. Las peleas eran el pan de cada día, y los gritos atravesaban las paredes, siendo escuchados por vecinos que pronto aprendieron a temer lo que ocurría puertas adentro. En noviembre de 2022, Norma, agotada y aterrada, logró cortar el vínculo. Pero Lagos no aceptó el abandono. La comenzó a seguir, la llamaba a toda hora, la esperaba fuera de su casa. Alegaba estar enfermo. Decía que el alcohol lo controlaba, lloraba para manipularla. Se vestía con la máscara del arrepentimiento, pero detrás ya se gestaba el monstruo.
En enero de 2023, Norma y Luz salieron de vacaciones. Lagos aprovechó para convencerla de que le permitiera quedarse en la casa, alegando no tener dónde vivir. Norma, movida por la compasión o el cansancio, accedió. Pero al regresar del viaje, Jorge se negó a irse. Y 2 días después, ambas mujeres fueron asesinadas. Las necropsias fueron contundentes. Luz tenía hematomas en el rostro y el cuello, cortes defensivos en los brazos y 2 puñaladas letales. Una le atravesó el tórax y le hirió el corazón. La otra le perforó órganos abdominales. Además, su cuerpo presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y restos de semen. Norma, por su parte, tenía más de 50 lesiones punzocortantes en el torso, rostro y brazos. 4 de esas puñaladas le causaron una herida cardíaca que provocó una hemorragia masiva. También se hallaron restos de semen en su cuerpo, aunque sin evidencia de violación. La reconstrucción de los hechos, basada en peritajes, cámaras de seguridad y testimonios vecinales, describió un escenario escalofriante. En la madrugada del sábado, Lagos habría ingresado a la habitación de Luz con intenciones de abusar de ella. La joven se defendió. Norma, al oír los ruidos, acudió a socorrer a su hija. Lagos la obligó a presenciar el asesinato de Luz antes de perseguirla y asesinarla también. Con frialdad espantosa, desmembró el cuerpo de Norma y lo trasladó en el Peugeot 205 de su víctima hasta Plotier. Allí arrojó los restos, dispersándolos. Luego volvió a la casa, lavó el auto y convivió por más de 24 horas con el cadáver de Luz. Incluso atendió llamadas en nombre de ambas, asegurando que estaban en un velorio por la muerte del padre de Luz. Una coartada insostenible, un teatro grotesco. El juicio comenzó el 8 de agosto de 2023. Lagos, frente a la evidencia abrumadora, confesó ser el autor del doble crimen. La causa no llegó a juicio por jurados. Se resolvió mediante un juicio abreviado. El 11 de agosto de 2023, Jorge Antonio Lagos fue condenado a cadena perpetua por los delitos de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, criminis causa y feminicidio, en el caso de Luz, y homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, ensañamiento, criminis causa y feminicidio, en el caso de Norma. Pero la historia no terminó ahí. Aunque Lagos admitió los asesinatos, negó haber abusado sexualmente de Luz. Sin embargo, la evidencia forense era clara: ADN, lesiones íntimas y signos de violencia. Por ello, la Fiscalía impulsó un nuevo proceso judicial. En mayo de 2024 se celebró el juicio por el delito de abuso sexual con acceso carnal. 2 días bastaron para que un tribunal colegiado, tras escuchar testigos y analizar pruebas, lo declarara culpable por unanimidad. Las marchas en Neuquén no tardaron en llegar. Miles de personas se volcaron a las calles exigiendo justicia. Ni una menos. Vivas nos queremos. Luz y Norma presentes. Fueron los gritos que inundaron la ciudad. 5 cuadras colmadas de dolor, rabia y exigencia, pero también de memoria, porque este crimen no fue un hecho aislado. Lagos ya había sido denunciado anteriormente por violencia de género. Tenía orden de restricción. ¿Cómo un sistema judicial que ya lo conocía no logró impedir que volviera a matar? La historia de Luz y Norma es una de muchas. Mujeres que piden ayuda, que rompen el silencio, que intentan escapar y que terminan asesinadas por hombres que no aceptan el final. Hombres que no aman, controlan, someten, destruyen. Luz de los Milagros Prieto tenía 20 años, un futuro entero por delante. Norma Morales, 58, había soportado años de violencia para proteger a su hija. Ambas murieron a manos de un hombre que las consideraba propiedad, pero sus nombres hoy son bandera, son fuego en la memoria colectiva, porque el horror que vivieron no puede repetirse, porque ninguna mujer debería morir por decir no. La justicia esta vez llegó, pero llegó tarde, y eso es lo más aterrador de esta historia. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio, activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde, y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video. Si es que sobreviven.